En tan solo unos años, la inteligencia artificial ha entrado en nuestras vidas como un meteorito. Y desde entonces, prácticamente todo el mundo observa con tanta fascinación como temor los efectos más visibles que produce, es decir, esos océanos de textos, imágenes y videos generados bajo demanda. Pero este espectáculo es solo la parte más visible del iceberg. Mucho antes de que el público en general se divirtiera creando videos de gatos astronautas o haciendo preguntas a los grandes modelos de lenguaje, la inteligencia artificial ya había entrado de manera más discreta en los laboratorios, donde, gracias a su capacidad para detectar señales débiles en los montones de datos acumulados, revolucionó campos de investigación enteros, permitiendo a veces avances simplemente alucinantes. Y es esta revolución en curso la que me gustaría contarles hoy. El tema es demasiado amplio para caber en un solo video, así que aquí nos vamos a enfocar casi exclusivamente en el lado más positivo de la historia. Es decir, a los descubrimientos y aceleraciones que dejan entrever avances, a las repercusiones globalmente positivas. Y la próxima semana nos enfocaremos en el otro lado de la moneda, dedicándonos a las desviaciones y a los escenarios en los que la aparición de este nuevo poder podría transformar los sueños de futuros brillantes en pesadillas. El primer campo de investigación donde la inteligencia artificial ha ampliado enormemente el campo de posibilidad es la biología estructural, que estudia la organización espacial. De las macromoléculas que componen los seres vivos, y más específicamente las proteínas, esas moléculas clave para el funcionamiento de nuestras células. Para entender la magnitud del cambio, hay que recordar que durante las últimas décadas, mucho antes de la llegada de la inteligencia artificial, los equipos de investigación ya habían logrado identificar las fórmulas químicas posibles de cerca de 200 millones de proteínas. Pero su disposición, su estructura en 3 dimensiones, que determina lo que pueden o no pueden hacer, seguía siendo extremadamente difícil de determinar. Para darse cuenta de esta dificultad, hay que recordar que una proteína de tamaño medio contiene entre 300 y 500 aminoácidos, y que cada aminoácido, de alguna manera, añade algo más. Grados de libertad y restricciones adicionales que permiten que el conjunto se pliegue de una manera única. Así, lograr predecir la forma tridimensional de una proteína podía requerir meses de investigación. Antes de 2022, a pesar de los esfuerzos de los laboratorios, de los millones de proteínas conocidas, la configuración espacial de solo unas 10.000 de ellas se descubría cada año. Y luego, AlphaFold llegó, y en poco más de un año, este sistema de IA desarrollado por Google, DeepMind, logró predecir, a partir de la secuencia de aminoácidos que las componen, la estructura de 360.000 nuevas proteínas, un número mayor que todas las formas que se habían descubierto desde la existencia de la biología estructural. Y en 2022, la versión mejorada de AlphaFold logró predecir las formas en 3 dimensiones de 200 millones de proteínas presentes en nuestras bases de datos. Un descubrimiento sensacional que hizo que los investigadores que desarrollaron este modelo de inteligencia artificial recibieran el Premio Nobel de Química en 2024. Hoy en día, AlphaFold 3, al igual que otros modelos desarrollados en química generativa, incluso empiezan a abordar la predicción de las posibles afinidades entre moléculas, intentando predecir su toxicidad, su estabilidad y su capacidad para unirse a una proteína específica, con resultados a veces notables. En un artículo de Le Monde de este año, Alexandra Carbón, investigadora especialista en modelado de interacciones entre moléculas, explica que al alimentar y entrenar los modelos de inteligencia artificial, a partir de las bases de datos acumuladas gracias a décadas de investigaciones previas y que contienen millones de cálculos de fuerzas entre átomos, los investigadores ahora logran evaluar la interacción entre 2 moléculas que les parecen interesantes en una sola noche de cálculos. Cuando antes de la llegada de estas nuevas herramientas se necesitaban casi 4 meses de trabajo. El hecho de poder identificar mucho más rápido una posible molécula terapéutica en simulación no permite en absoluto saltarse todas las etapas, tan largas como necesarias, que exige el desarrollo de un medicamento. Pero la IA ya permite evitar seguir caminos equivocados desde el principio. Otro campo de investigación en el que la inteligencia artificial ha logrado un avance espectacular es el de las neurociencias, donde ha permitido producir los primeros mapas integrales del cerebro. Dicho esto, volvamos a nuestra historia.
El video que están viendo actualmente en la pantalla les muestra el mapa completo de las conexiones neuronales del cerebro de una mosca adulta. Ahí se pueden ver las aproximadamente 139.000 neuronas y más de 50 millones de conexiones sinápticas que conforman el conectoma de este insecto, que el proyecto Flywire permitió cartografiar por completo. Realizar una representación total de las conexiones neuronales que recorren un cerebro, incluso uno tan pequeño como el de una mosca, es una tarea absolutamente increíble que hasta hace poco estaba fuera de nuestro alcance. Pero los algoritmos de inteligencia artificial desarrollados por el equipo de Flywire permitieron estudiar miles de cortes ultrafinos del cerebro de una mosca, obtener imágenes por microscopía electrónica, para luego reconstruir virtualmente las prolongaciones neuronales a partir de esas imágenes y así crear el primer mapa completo de un cerebro complejo. Todavía estamos muy lejos de poder abordar volúmenes comparables a los del cerebro humano, que, con sus decenas de miles de millones de neuronas, sigue siendo por ahora una cima inalcanzable. Pero proyectos como este son campamentos base para aventurarse más lejos, sobre todo porque el estudio de conectomas más grandes ya ha comenzado. El proyecto Microns, también alimentado por la inteligencia artificial, ha permitido cartografiar, célula por célula, 1 milímetro cúbico de la corteza visual del cerebro de un ratón, logrando digitalizar sus aproximadamente 75.000 neuronas, 200.000 células y 500 millones de sinapsis que se encuentran ahí. En el futuro, estos mapas podrían ayudarnos a comprender mejor nuestro cerebro y quizá a encontrar soluciones a los trastornos relacionados con su funcionamiento, sin necesidad de apoyarse en estos mapas detallados. En los últimos 2 años, equipos de investigadores han logrado desarrollar neuroprótesis que incorporan inteligencia artificial y capaces de traducir en palabras la actividad neuronal de la corteza asociada al habla, a una velocidad de 78 palabras por minuto, mientras que los antiguos sistemas de comunicación asistida apenas lograban superar unas pocas palabras por minuto. Sabiendo que el ritmo del habla natural ronda entre 150 y 180 palabras por minuto, estas innovaciones empiezan a permitir que las personas privadas del habla, como aquellas paralizadas tras un derrame cerebral, por ejemplo, puedan llegar a comunicarse. En la química microbiológica también, la inteligencia artificial ha permitido grandes avances al expandir enormemente, al menos en teoría, el campo de posibilidades por explorar. Piense que antes de la llegada de la IA, solo habíamos identificado unos 150.000 materiales inorgánicos, de los cuales solo 28.000 se consideraban estables y tecnológicamente interesantes. Y luego, en 2023, Noam de Google DeepMind llegó y descubrió en unos pocos meses cerca de 2.2 millones de nuevas estructuras cristalinas, de las cuales aproximadamente 380.000 materiales son teóricamente estables, multiplicando así por casi 13 el número de candidatos potenciales para mejorar el rendimiento de las baterías o de los paneles solares, así como para desarrollar semiconductores o catalizadores más eficientes. Hay que entender que la química de materiales es un espacio de posibilidades absolutamente gigantesco, porque, dependiendo de los métodos de síntesis, de la temperatura, de la presión y de las proporciones de los elementos implicados, y de la forma en que se combinan, es posible obtener materiales con propiedades extremadamente diferentes. En este espacio de posibilidades vertiginosas, los investigadores avanzaron durante mucho tiempo a tientas, como exploradores cuyas linternas frontales solo iluminan una parte de las galerías subterráneas que están visitando. Y luego, la inteligencia artificial que llegó permitió ampliar considerablemente su haz de luz, sugiriendo ingredientes y recetas que habían permanecido ocultos en la sombra. Aquí, como con las moléculas terapéuticas, saber que un material puede existir potencialmente no resuelve totalmente el problema. Luego hay que encontrar una manera eficaz de fabricarlo y después verificar que sus propiedades esperadas realmente correspondan a las predicciones. Pero el tiempo que se ahorra al no tener que recorrer el laberinto vertiginoso de posibilidades, caminos que no llevan a nada o que terminan en callejones sin salida, es más que considerable. Un ejemplo concreto entre muchos otros. En 2024, un modelo desarrollado por Microsoft examinó los 32 millones de cristales potencialmente interesantes que conocemos para construir baterías de electrolito sólido. Después de 3 días y medio de cálculos, eliminando las estructuras inestables y los callejones sin salida químicos, el modelo logró identificar en ese océano de combinaciones donde un humano se habría ahogado durante siglos, 18 candidatos prometedores. Ejemplos de este tipo abundan en todos los sectores industriales de punta donde se deben desarrollar materiales, estructuras o formas con propiedades muy particulares. En estos campos, la inteligencia artificial puede funcionar como un gran embudo digital.
Sacude millones de posibilidades, descarta las soluciones mediocres y ayuda a identificar más rápidamente las pocas opciones más interesantes. Para lograr estas hazañas, se alimentan los modelos con los datos experimentales cuidadosamente acumulados y con las simulaciones realizadas en supercomputadoras. Luego, a partir de esta materia prima, la inteligencia artificial busca regularidades ocultas y aprende a producir modelos de sustitución, es decir, aproximaciones rápidas de fenómenos que los métodos numéricos clásicos tardan mucho más en calcular. En algunos casos, estos modelos de sustitución pueden proporcionar una aproximación útil 100 a 1000 veces más rápido que los métodos numéricos clásicos. Así, en muchos laboratorios, la inteligencia artificial se convierte en una especie de túnel de viento digital acelerado, que permite, en campos tan variados como la mecánica de fluidos, la aerodinámica, la acústica o la ingeniería mecánica, probar más rápido una mayor cantidad de formas y materiales, antes de pasar a simulaciones numéricas más complejas o a experimentos reales. Después, hay que precisar que esta capacidad espectacular de realizar una selección natural acelerada todavía muestra serias limitaciones en cuanto se hace trabajar a los modelos en regímenes físicos nuevos o poco representados en sus datos de entrenamiento. Como lo demuestra la pequeña revolución que también está ocurriendo en el ámbito de la meteorología y las ciencias del clima. Entre febrero de 2022 y enero de 2023, varios modelos de pronóstico meteorológico global, desarrollados por NVIDIA, Huawei, Microsoft o incluso Google y alimentados por los datos meteorológicos recopilados desde los años 40, han demostrado ser capaces de hacer pronósticos sensiblemente equivalentes a los producidos por los grandes modelos numéricos clásicos. Todo esto mientras requieren de 1000 a 10.000 veces menos potencia de cálculo, con una simulación de un minuto corriendo en un modelo de IA en una computadora con una buena tarjeta gráfica. Así se logran obtener resultados comparables a las simulaciones que tardan de 2 a 3 horas en ejecutarse en supercomputadoras. Solo que estos modelos de inteligencia artificial todavía tienen dificultades para predecir correctamente la aparición y evolución de eventos extremos, como tormentas o olas de calor y frío. Por eso, los modelos físicos tradicionales que modelan la dinámica de la atmósfera siguen siendo absolutamente indispensables para las ciencias del clima. A sacudir la artificial commence également à bousculer más abstracta de todas las ciencias, las matemáticas. Un campo de investigación donde hasta hace algunos años no se le esperaba en absoluto. Y luego, en 2024, se dio un primer paso, cuando los modelos AlphaProof y AlphaGeometry, dos de Google DeepMind, lograron resolver 4 de los 6 problemas presentados a los participantes de la Olimpiada Internacional de Matemáticas, obteniendo así el equivalente a una medalla de plata. Este resultado sorprendió a más de uno, porque para poder resolver los problemas presentados en esta competencia de alto nivel, destinada a los estudiantes que terminan la preparatoria, no solo hay que saber calcular, sino que también hay que ser capaz de plantear argumentos y construir cadenas de razonamiento lógico rigurosas. Al año siguiente, otros modelos enfrentados a los problemas de esta competencia lograron resolver 5 de 6, alcanzando así el umbral de la medalla de oro. Y luego, la inteligencia artificial siguió avanzando. Y en enero de 2026, GPT 5.2 Pro, es decir, la versión de pago y accesible al público en general, resolvió de manera autónoma un problema de ER2. El tipo de problema en el que algunos de los mejores matemáticos llevaban décadas atorados. En los últimos meses, muchos otros problemas del mismo calibre han sido resueltos. A menudo, las soluciones encontradas por la inteligencia artificial resultan ser redescubrimientos de resultados que ya estaban presentes en la literatura científica y cuyos autores, que trabajaban en otros proyectos, no sabían que habían rozado la solución. Y luego, a principios de mayo de este año, la comunidad de matemáticos quedó atónita cuando GPT 5.4 encontró una construcción que refutaba una conjetura importante, es decir, una afirmación para la cual aún no se conoce una demostración, pero que se pensaba que era verdadera. Una conjetura que había resistido la demostración desde 1966 y que GPT 5.4 resolvió utilizando caminos de razonamiento que nadie había tomado para enfrentar este problema hasta entonces. Si quieren adentrarse en los detalles de este avance absolutamente desconcertante, les remito al video súper documentado que realizó el señor Fee sobre el tema. Una semana después de este avance, Timothy Gower, medalla Fields de 1998 y profesor en el Collège de France, anunció en su cuenta de X
que resolvió problemas matemáticos abiertos, cuya demostración podría constituir un capítulo de tesis en solo unas horas utilizando GPT 5.5. La IA también está comenzando a provocar una pequeña revolución en los procesos de formalización, que consisten en traducir las demostraciones matemáticas a un lenguaje informático formal, para que un software pueda verificar, línea por línea, que cada paso del razonamiento seguido es sólido. En febrero de este año, la demostración que le valió a la ucraniana Marina Vyazovska su medalla Fields en 2022 fue formalizada con la ayuda de una IA creada especialmente para este tipo de ejercicio. Este trabajo de producción de código lógico, que hace poco habría requerido meses de trabajo para los investigadores, fue realizado en apenas unos días por la inteligencia artificial. Todavía estamos lejos de una formalización automática de todas las matemáticas, pero ya empiezan a aparecer inteligencias artificiales que ayudan a sellar las demostraciones en el mármol frío de la lógica formal. A largo plazo, estos modelos podrían permitir certificar resultados complejos que ya han sido publicados, así como explorar más rápido las bibliotecas de teoremas, y así liberar a los investigadores de parte del trabajo de albañilería lógica para que puedan dedicarse más a la arquitectura de sus ideas. Por último, en las ciencias observacionales, la capacidad de la inteligencia artificial para buscar patrones en las enormes masas de datos permite ahorrar mucho tiempo y de realizar tareas que, hace algunos años, habrían requerido la intervención de supercomputadoras durante días enteros para poder llevarse a cabo. En el campo de la cosmología numérica, que simula universos acelerados para comprender mejor los efectos de la materia oscura, de la energía oscura, o incluso la distribución de las galaxias. A gran escala, la llegada de la inteligencia artificial ha permitido emular muchas más versiones del cosmos. De hecho, trabajos recientes han demostrado que los métodos de aprendizaje profundo pueden convertir simulaciones de baja resolución en simulaciones de superresolución, y sobre todo, que la IA podía generar, en 16 horas de cálculo en una sola GPU, un universo virtual tan extenso como aquellos que requieren meses de cálculo para ser realizados en una supercomputadora dedicada. Y los avances no se detienen ahí, en el campo de la fusión nuclear. Los modelos de inteligencia artificial permiten hoy en día optimizar los parámetros de confinamiento y prever mejor la aparición de inestabilidades en el plasma. En física de partículas, mejoran la eficiencia y la velocidad de procesamiento de las avalanchas de datos producidas por los grandes aceleradores. Finalmente, en astronomía, el uso de la IA permite escanear las enormes cantidades de datos recolectados por los telescopios modernos para detectar señales débiles ocultas en el ruido, facilitando así el descubrimiento de nuevos objetos. ExoMiner, el modelo de aprendizaje profundo desarrollado por la NASA y entrenado con señales de tránsito de planetas, ayudó a validar el descubrimiento de 370 nuevos exoplanetas en los datos recolectados por el satélite Kepler. En 2021, un método de búsqueda que utiliza aprendizaje automático también se sumergió en los datos acumulados por los instrumentos de DESI, que se enfocan en la distribución de galaxias lejanas, y permitió descubrir la presencia de 1.200 nuevas lentes gravitacionales, duplicando prácticamente el número conocido de estos fenómenos en ese momento. Más recientemente, un método de análisis que incorpora inteligencia artificial y que fue diseñado para analizar cerca de 100 millones de imágenes tomadas por el telescopio espacial. Hubble logró en apenas 3 días identificar más de 1.300 objetos lejanos que hasta ahora habían pasado desapercibidos. Mientras que el proyecto Hubble Asteroid Hunter permitió descubrir más de 1 millar de nuevos asteroides en los archivos del telescopio. En resumen, en cualquier lugar donde haya imágenes complejas de interpretar, la IA empieza a dejarse ver. En el ámbito de la imagenología médica, su implementación parece prometedora para aumentar las tasas de detección temprana de enfermedades al asistir a los médicos. En la interpretación de las sombras diminutas, perdidas en un océano de píxeles grises, que hay que lograr detectar en radiología, en mamografía, así como en las imágenes producidas por las resonancias magnéticas. Esta capacidad de procesar masivamente datos para detectar regularidades también influye en campos como la agronomía, donde al cruzar millones de fotos satelitales con datos meteorológicos, información sobre la naturaleza de los suelos y el historial de los rendimientos, los modelos de inteligencia artificial pueden ayudar a prever mejor la evolución de los cultivos, según las variaciones del clima, estimar las cosechas y orientar una gestión más racional del agua. Trabajos recientes han logrado, por ejemplo, a partir del procesamiento de imágenes capturadas por la red de satélites Sentinel, establecer un mapa mundial de parcelas agrícolas. Podría pensarse que tales mapas existen desde hace mucho tiempo. Sin embargo, son extremadamente recientes.
Toda la dificultad radica en lograr interpretar las imágenes de los satélites, en las que las parcelas agrícolas adoptan formas diferentes según los territorios y la historia propia de cada país. Así, antes de la existencia de las herramientas de inteligencia artificial entrenadas para reconocer los contornos de los campos, a menudo nos veíamos reducidos a detectar sus fronteras a través de las líneas de demarcación. Mientras que hoy en día, los métodos más recientes son capaces de tomar en cuenta las texturas, los colores y su evolución a lo largo del año para producir el tipo de imagen que ven actualmente en la pantalla. En epidemiología, el mismo principio empieza a transformar nuestra manera de monitorear las amenazas, porque hoy en día, modelos de IA participan en analizar las secuencias genéticas virales para detectar las mutaciones que podrían aparecer, estimar el potencial de ciertas variantes o incluso mejorar los modelos de propagación para identificar las zonas más expuestas. En el monitoreo de la biodiversidad, la IA también permite cambiar de escala. Tomemos a las aves como ejemplo. Gracias a la inmensa cantidad de datos recolectados por la comunidad mundial de ornitólogos aficionados que participan en el proyecto eBird, hoy en día, modelos estadísticos y de aprendizaje automático pueden producir mapas extremadamente detallados de distribución y tendencias poblacionales. Esto permite ver con mucho más detalle las grandes migraciones, las zonas en declive y aquellas que sirven de refugio, y así enfocar mejor los esfuerzos de conservación. De la misma manera, el modelo de aprendizaje profundo BirdNet, entrenado para reconocer las firmas acústicas de las aves, hoy en día puede identificar más de 6.000 especies en paisajes sonoros complejos, y así transformar meses de grabaciones en datos ecológicos utilizables. En el futuro, el despliegue de este tipo de herramientas podría permitir conocer el estado de las poblaciones de aves casi de manera continua. Incluso áreas improbables, como la arqueología, se ven impactadas de manera marginal por la IA, que ha permitido leer fragmentos de rollos carbonizados por la erupción del Vesubio, gracias a modelos capaces de distinguir la tinta carbonizada del papiro quemado. Por último, hay un campo de investigación en el que no necesariamente pensamos, la metaciencia, es decir, la ciencia de la ciencia. Hoy en día, incluso en campos de vanguardia, la investigación produce más artículos de los que un ser humano podría leer en toda su vida. Herramientas como OpenAlex, que automatizan la extracción de información de los artículos y que clasifican, relacionan e indexan cerca de 500 millones de publicaciones científicas. Son instrumentos de navegación que permiten a los investigadores moverse con mayor facilidad en este océano de conocimientos acumulados. Al identificar más rápidamente trabajos relacionados con diferentes áreas de estudio, OpenAlex también facilita la conexión entre disciplinas. Así, un método prometedor de análisis de imágenes desarrollado en astronomía puede darse a conocer a equipos que trabajan en problemas similares, pero en el campo de la imagenología médica. En las gigantescas bases de datos científicas, también empiezan a navegar modelos de inteligencia artificial, capaces de explorar la literatura para intentar detectar conexiones olvidadas. Un sistema llamado Robin, que ha recorrido una parte de ese océano de conocimiento, con el objetivo de verificar si moléculas eficaces contra ciertas patologías no lo serían también para otras. Pudo demostrar que un medicamento desarrollado para otra cosa probablemente actuaría contra la degeneración crónica del ojo relacionada con la edad. Una hipótesis confirmada en laboratorio. Unos meses después, CoScientist, otro agente de inteligencia artificial, ayudó a identificar candidatos terapéuticos contra la enfermedad, leucemia aguda, algunos de los cuales fueron validados in vitro. En resumen, aunque la IA ya había empezado a sacudir la investigación científica mucho antes de aparecer en el ojo público, con el auge del aprendizaje profundo y los LLM, la superficie de contacto entre la inteligencia humana y la inmensidad de la realidad ha aumentado considerablemente. En muchos campos, su capacidad para detectar cerraduras prometedoras y, sobre todo, para probar rápidamente llaves con el fin de intentar abrirlas, ya permite eliminar callejones sin salida y explorar caminos que nadie habría tenido tiempo de recorrer sin ella. Pero tengan muy presente que aquí solo nos hemos interesado en el lado brillante y casi idílico de esta historia. Sin embargo, muchos de sus avances vienen acompañados de consecuencias potencialmente mucho más oscuras. Porque si el poder de estas herramientas permite sacar a la luz nuevos conocimientos, también puede revelarnos cosas que hubiéramos preferido dejar en la sombra. Así que nos vemos la próxima semana para explorar el otro lado de la moneda.